El tema de hoy se trata de la iglesia misionera, una comunidad, una iglesia que es misionera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos conceptos que son importantes. Vamos a Marcos, hermano, le invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ya, dice la palabra de Dios: Jesús principia su ministerio y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, lo que vemos nosotros acá, hermanos, es el centro, el tema central de la predicación de Jesús, que es el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino, ¿cierto? ¿Y qué es el evangelio? La buena nueva. La buena nueva, ¿cierto? Significa buena nueva, ¿ya? Ahora, como antecedente, hermano, esta palabra no era un término religioso, ¿ya? Sino que más bien era un término secular y colectivo, ¿ya? Que significa, en términos sencillos, buena nueva, buena noticia. Pero no era cualquier noticia. La palabra evangelio no se utilizaba para cualquier noticia, sino que era una noticia importante, una noticia trascendental, de la cual podía depender el destino de una ciudad o de una nación, ¿ya? Era una noticia determinante, una noticia decisiva, ¿ya? Por ejemplo, podría ser la noticia de la victoria en una batalla, en una gran batalla que aseguraba la libertad de un pueblo o de una nación, o podía ser la noticia del nacimiento del hijo del rey, que aseguraba la continuidad del linaje real. Entonces, no era cualquier noticia. La palabra evangelio no se refiere a cualquier noticia, sino que es una noticia decisiva, ¿ya? Una noticia decisiva. Y Jesús lo que nos trae es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que Él nos trae? Que el reino de Dios se ha acercado. Esa es la noticia que Jesús nos trae. Ese era el tema central de su predicación. El evangelio del reino. El evangelio del reino, ¿ya? Este reino que Jesús anuncia, ¿cierto? No es un reino mundano. No es un reino de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Sí? O sea, no es un reino que se vaya a implementar, que se vaya a realizar a través de los esfuerzos humanos o por medios humanos, sino que es un reino que viene desde arriba, un reino celestial, no mundano, sino celestial. Y a diferencia de las expectativas nacionalistas de los judíos de la época, no es un reino nacional de Israel, sino que es un reino universal y eterno. El reino de Dios es un reino supramundano, un reino celestial, un reino universal y un reino eterno. Ese es el reino que Jesús nos trae, nos viene a traer, ¿cierto? Y en Jesucristo, por su presencia en medio de los hombres, es que este reino se ha acercado. ¿Se entiende? En Jesús, el reino de Dios y la vida de ese reino ha irrumpido en esta era. En Jesús. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice Jesús, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, le dice Jesús. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios está allí donde está el rey de ese reino. Por eso el reino había llegado, porque estaba el rey en medio de ellos. Y ese rey es el que trae el reino. Entonces es el evangelio, la buena noticia del reino de Dios que se ha acercado. Amén. Ahora, ¿hay alguna definición en la palabra de Dios, en la Biblia, del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Una definición como podríamos decir, conceptual. Y la verdad es que los eruditos dicen que no hay una definición. Una definición conceptual que limite, que de alguna manera circunscriba la realidad del reino de Dios. No, sino que dicen los eruditos que el reino de Dios es demasiado vasto y dinámico, ¿cierto?, para que pueda ser limitado conceptualmente. Quizás no es un ámbito perfectamente delimitado, dicen algunos.
Quizás no se puede, no es sujeto o susceptible a ser delimitado conceptualmente, sino que es un camino que cambia al andarse por ese camino. Un horizonte al que Jesús invita a sus discípulos y que a medida que uno se mueve en él, se ensancha en el camino. Entonces quizás es una realidad que incluye de tal manera a los que creen en ella que no se deja describir objetivamente, desde afuera. O sea, como el método científico, ¿cierto? El método científico que toma distancia con respecto al fenómeno que quiere estudiar y analizarlo y explicarlo, ¿cierto? Eso es el método científico. Y dice los eruditos que no puede ser comprendido desde afuera objetivamente, sino que es necesario vivirlo, que solo puede ser vivido, experimentado y comprendido por aquellos que se aventuran en esa realidad. Entonces es una realidad vasta y dinámica, no susceptible a limitaciones conceptuales de los hombres. Es una realidad que nos trasciende. Y Jesús no explicó el reino en esos términos, en términos conceptuales, en términos teóricos, sino que Él le decía a los que acudían a Él, le decía, sígueme, sígueme. Y eso significa que cualquiera que quiera comprender alguno de los contenidos del reino de Dios tiene que observar la vida, las palabras, las obras de Jesús. Porque el reino de Dios acontece en Jesucristo. El reino de Dios acontece en Jesús. Amén. Entonces, el reino de Dios está allí donde está el rey. Si el rey está en su corazón, si el rey es Señor de su vida, entonces el reino de Dios, usted es parte del reino de Dios, usted está en el reino de Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se realiza el reino de Dios? ¿Cómo se realiza? Aquí hay una pregunta muy, muy importante esta. ¿Cómo se realiza? ¿Ya? Y la lucha de Jesús con las tentaciones, con la tentación que tuvo en el momento después del ayuno, ¿cierto? Y después del bautismo y del ayuno vino el tentador, ¿cierto? Y él tuvo que luchar precisamente con esa pregunta y su posible respuesta. ¿Cómo se realiza el reino? ¿Cómo se realiza el reino? Entonces, la primera tentación que hace Satanás, si lo vemos nosotros ahí en Mateo capítulo 4, por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 4, dice, en el versículo 3 dice, que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué lo estaba tentando Satanás? A ser un Mesías económico. Un Mesías preocupado de las cosas materiales solamente. Pero Jesús rechazó esa propuesta porque las necesidades del hombre van más allá o son mayores que lo material, lo económico. Va más allá de eso. Después Satanás lo tienta, ¿cierto?, a lanzarse del templo, ¿cierto? Le dice, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo, el pináculo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ser un Mesías a través de un golpe religioso, político-religioso de índole milagrosa. Una demostración de poder. Y que a través de una demostración de poder espectacular, los judíos pudieran reconocerlo. Ah, sí, tú eres el Mesías. Jesús rechazó esa tentación, porque no estaba, ese mesianismo, porque no estaba de acuerdo con la naturaleza de Dios. Dios no hace la cosa para hacer cosas espectaculares, para hacer show, sino que Dios hace sus milagros, ¿cierto?, sus prodigios para salvar a los seres humanos, para salvar a su creación. Y después le dice, Satanás dice que en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cierto? Entonces, un Mesías político. Un Mesías que le estaba ofreciendo el dominio de los reinos del mundo, la gloria de ellos. ¿Cierto? Pero implicaba concesiones satánicas. Implicaba arrodillarse ante ese príncipe. Entonces, ninguna de estas formas que de alguna manera estaban en el pueblo judío, en las expectativas que el pueblo judío tenía del Mesías,
Jesús no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Su mesianismo no era así, el mesianismo de Jesús. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver cómo se realiza el reino? ¿Cómo es la función mesiánica que Jesús de Nazaret hizo? Eso nosotros lo podemos ver en el bautismo. El bautismo es un símbolo de muerte. Y fíjense lo que dice, vamos a Marcos, sigamos en Marcos, capítulo 1 nuevamente, y versículos 9 al 11. Entonces aquí nosotros vemos que dice, aquí aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que en este acontecimiento que nos narra Marcos y todos los otros evangelistas, salvo creo que Juan no lo menciona, pero los sinópticos sí, se funden aquí dos pasajes. Miren, hermano Carlos, ¿puede buscar Salmo 2? Salmo 2, versículo 7. Y Bessie, puedes buscar Isaías 42:1. Salmos 2:7 y Isaías 42:1. Ya, 2:7, hermano Carlos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Bessie. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Entonces acá nosotros, en este texto, el primer texto que leyó el hermano Carlos es el Salmo 2, un salmo mesiánico, un salmo profético que habla del Mesías, ¿ya? Y le dice: mi hijo eres tú, en el pasaje, ¿verdad? En el salmo dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el poema del siervo sufriente le dice: en quien tiene mi alma contentamiento. O sea, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces nosotros vemos ahí, en ese pasaje de Marcos, en el bautismo, que Dios le dice a Jesús: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, se funden dos figuras del Antiguo Testamento en ese evento: el Mesías prometido a Israel y el siervo sufriente de Isaías. Son dos figuras del Antiguo Testamento: el Mesías y el siervo sufriente de Yahvé, el que está en los poemas de Isaías. Hay 4 poemas en Isaías que son estos: Isaías 42:1-9, 49:1-7, 54:11, 52:13 al 53:12. Son 4 poemas, los 4 poemas del siervo sufriente de Isaías. Y en el acontecimiento de Jesús lo que nos dice es que el Mesías y el siervo sufriente se funden en una única persona, que es Jesús. El mesianismo de Jesús se interpreta entonces en términos de Evet Yahvé, el siervo del Señor. Eso significa Evet Yahvé, siervo del Señor. El Evet Yahvé, ¿cierto?, es el que aparece en los pasajes de los poemas de Isaías. ¿Ya? Entonces el mesianismo de Jesús se interpreta en términos del Evet Yahvé. Y si nosotros seguimos leyendo Isaías, vamos a Isaías, hermano, 42. Isaías 42. Vamos a leer hasta el versículo 9. Isaías 42, 1-9 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Ven? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahí tenemos el Evet, ¿verdad? He puesto sobre él mi espíritu, lo que pasa en el bautismo. Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo. Él traerá justicia en las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y dice Jehová Dios,
creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando principia su ministerio, va a Galilea. Empieza a recorrer Galilea, la región. Empieza a predicar el evangelio del reino, ¿cierto? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas lo que dice en Lucas Jesús cuando también dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón? Y empieza el Señor Jesús a enumerar cuál es su obra. O sea, su mesianismo, la actividad mesiánica es interpretada en términos del siervo sufriente. No según las esperanzas judías de ese tiempo, que esperaban un hijo de David, un descendiente de David que iba a aplastar a sus enemigos por medio de la fuerza. Y la segunda cosa que Jesús hace es invitar a los hombres para que dejen sus ocupaciones voluntariamente y le sigan. Entonces Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Y el número de sus seguidores llega a 12 inicialmente. Llega a 12. ¿Y por qué 12? Porque esos 12 representan a las 12 tribus de Israel, en la nueva comunidad mesiánica que el Señor y empezar a crear en Jesús. Entonces el reino de Dios en la tierra no se trata de un Mesías político que usa la fuerza de la espada para aplastar a sus enemigos y lograr la hegemonía de una nación, que era lo que esperaban los judíos. Esperaban eso, ¿ya? Y aún lo esperan hoy, eso, equivocadamente, sino por medio de un Mesías sufriente que se ofrece a sí mismo en amor sacrificial para liberar a la humanidad del verdadero enemigo, del pecado, del diablo, ¿cierto? Y reconciliarla con Dios y darle salvación y vida eterna. Esa es la misión del Mesías. El Mesías según Dios. Y este Mesías, dice la Biblia en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, este Mesías no es un Mesías de este mundo, no es un Mesías que vaya a realizar el reino de Dios a través de la fuerza, del poder político, del poder económico, sino que es un Mesías que viene para ofrecerse a sí mismo, para derrotar los poderes que esclavizan al hombre, para destruir a los poderes que esclavizan al hombre, para destruir al pecado, al diablo, a la muerte, y formar un único y nuevo pueblo en él, en Jesús. Entonces ese es el verdadero Israel, porque ese Israel que partió con Abraham y que fueron multitudes, finalmente se redujo a un solo hombre, la semilla, la simiente de Abraham, en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa semilla que es Jesucristo representa e incorpora en sí mismo a todos los hombres. Todos los que creen son incorporados a este nuevo pueblo en Jesús de Nazaret, en el Mesías. Pero, ¿qué es el Evangelio del Reino entonces? El Evangelio podríamos decir que es proximidad con Dios. Entonces, esa proximidad acoge, perdona y endereza. Porque la justificación no es un acto legal solamente, en donde Dios declara a alguien como justo por su fe en Jesucristo, sino que la justificación tiene una componente de enderezamiento también. Entonces, la justificación implica que Dios endereza nuestro camino, endereza nuestros pasos, nos lleva por el camino correcto. Entonces, no es una fe cómoda, una fe relajada, que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y porque yo soy salvo. No,
la evidencia de la salvación de una persona es un cambio moral. También la sanación y la liberación del hombre de todos los males, de todos sus males. El reino de Dios significa eso. Y lo que le impide ser humano. Del pecado, por ejemplo, el pecado nos destruye. El pecado nos divide a nosotros mismos. Estamos divididos nosotros entre el bien y el mal. Por un lado queremos hacer el bien, pero por otro lado no lo podemos hacer porque estamos en pecado. Entonces, hay esa contradicción que hay en el ser humano entre querer hacer el bien y no poder hacerlo, es superada en la vida del reino de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, nos libra de las enfermedades, nos libra de los poderes que nos deshumanizadores, del desánimo, de la incapacidad para la comunicación, de las preocupaciones o del afán por el mañana. Nos libera de todas esas cosas. El reino de Dios también trae una nueva conducta de los hombres con sus semejantes. Restaura las relaciones personales. El reino de Dios, ¿cierto? Reúne a los que están enemistados. Paz, reconciliación, amistad. Eso es lo que es el reino de Dios. Plenitud de vida, el reino de Dios. Pan y vino en abundancia para todos, dice el autor acá, un autor acá. No sé si a alguno le gustará esa frase, pero pan y vino en abundancia para todos. Sobre ¿Sí? todo vino. Sobre todo vino, dicen algunos. Y liberación de la muerte. La inmortalidad. La vida abundante, la vida eterna. ¿Cierto? La superación de la muerte. La liberación de la muerte. En Cristo la esperanza es una esperanza de inmortalidad, de vida eterna, de vida en abundancia. Esa es la esperanza que nos ofrece Jesús, el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hay un símbolo clásico del reino de Dios que ocupaba Jesús, ¿cierto? Con frecuencia, y también sus apóstoles, era la imagen del convite. Del convite. Hagamos un convite y vemos todo y comemos y disfrutamos, la pasamos bien. Entonces, el reino de Dios, y esa imagen era fácilmente entendible para los contemporáneos de Jesús. Significa alegría, significa amistad, significa compartir, significa saciarse, significa unión con Dios, amistad con Dios, y amistad entre nosotros. Eso significa el Evangelio, ¿cierto? Amén. Entonces la iglesia primitiva, el testimonio de la iglesia primitiva era acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, esa iglesia era una iglesia que estaba, la iglesia primitiva, si lo tomamos como referencia, era una iglesia que estaba radicalmente conformada por el Espíritu o al Espíritu y al estilo de vida del Rey. ¿Cierto? Una iglesia conformada al Espíritu del Rey y al estilo de vida del Rey. O sea, era una iglesia, una comunidad moralmente no conformista. No conformista. No se conformaba a los valores de ese tiempo, a lo que predominaba en ese tiempo, ¿cierto? Al estilo de vida de ese tiempo, sino que era una comunidad que estaba conformada al espíritu y al estilo de vida del rey. Y una comunidad que es no conformista es sumamente visible. Sumamente visible. ¿Por qué? Porque al contraste con lo que hace el mundo, ¿cierto? Esta iglesia comparte sus bienes. Esta comunidad comparte sus bienes. No hay necesitados dentro de la iglesia. Si hay alguien necesitado, la iglesia lo ayuda. Y no hay necesitado. Ama a sus enemigos y también a sus amigos. Amar a los enemigos es un desafío. Solamente lo podemos hacer por el medio del Espíritu de Dios y el amor de Dios. Y ama a sus amigos. Dice la verdad. Dice la verdad con valor. Cumple su palabra. Entonces, necesariamente, una iglesia, una comunidad que actúa de esa manera, va a comunicar al mundo algo del amor reconciliador de Dios, del reino de Dios. Lo va a hacer. Solamente por la obediencia, por nuestro estilo de vida. Entonces, la forma de obediencia concreta era por sí misma un mensaje misionero. Y quizás el más potente. Y después, una segunda, obviamente, forma de hacerlo era a través del testimonio verbal. ¿Cierto? Ellos proclamaban la salvación que Dios había traído a través de Jesucristo. Y el mensaje más poderoso, más central de la iglesia era que Jesús ha resucitado. Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó. Jesucristo vive, ¿cierto? Y Dios ha constituido a Jesucristo
como a Cristo, a Jesús como Señor y Cristo. Amén. Como Señor y Cristo, por medio de la resurrección. Jesús es el Señor y el Rey del universo, ¿cierto? Y esa verdad es atestiguada por el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado en la iglesia como una clara demostración de que lo que se está diciendo es cierto. Entonces, el testimonio fundamental de la iglesia es respecto a un Cristo vivo, ¿cierto? Un Cristo vivo, un Señor resucitado que está presente en su pueblo, en su iglesia, por medio de su Espíritu. Entonces, la presencia de Cristo es actualizada en la iglesia. El Espíritu, se dice que el Rey, que Jesús de Nazaret, es quien bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo en su bautismo de agua, y además dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea, Él es el que nos da el poder para vivir esa vida del reino. No es por mi propia fuerza, no es por mi propio empeño que yo le pueda poner, porque voy a fracasar. Es por el poder de Dios operando en mí, ¿cierto? A través de su Espíritu. Entonces, es Dios, es Jesucristo que nos da el poder para vivir de acuerdo a esa vida de Dios. Entonces, la vida que ocurre en la iglesia, la dinámica de la vida de la iglesia, anticipa el reino de Dios, la vida del reino. Esto es como lo que hay acá adentro, lo que hay en la iglesia del Señor, es un adelanto, es una muestra a la sociedad, al mundo, de cómo va a ser la vida del reino de Dios. Entonces, dentro de la iglesia hay amor fraternal, hay compartir, ¿cierto? Hay perdón, ¿cierto? Lo que hablábamos la semana pasada. Hay relaciones humanas de amor, sanas, de colaboración, de ayuda mutua. Entonces, todos corremos la carrera juntos, como decíamos el otro día. Corremos la carrera juntos, unidos, damos la batalla. Fíjense aquí, ya para ir terminando, vamos a Mateo, último capítulo, 28, versículos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿cierto?, me es dada en el cielo y en la tierra, que una mejor traducción para eso sería: me ha sido dada. Me ha sido dada, ¿ya? Jesucristo ya ha recibido el reino. Él es el Rey de Israel, pero también es el Rey del universo. Y dado que Él es el Rey y Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, Jesús nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos dice: id y hacer discípulos. Y de ser discípulo incluye una sumisión voluntaria y absoluta a Jesucristo, ¿ya? Simbolizada por el bautismo. El bautismo simboliza esa sumisión total, voluntaria a Jesús, y una adhesión al estilo de vida de Jesús, ¿ya?, que Jesús describió en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte describe la ética del reino de Dios. Discípulos es aquel que sigue al Maestro, que sigue su estilo de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay una cuestión que se llama sacramentos, ¿cierto? Y los sacramentos significa sacro, santo, y mento, instrumento. O sea, instrumento para ser santo. O sea, uno puede obtener los beneficios de la salvación a través de la práctica de estos sacramentos, como por ejemplo el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Entonces, todos esos son medios para obtener los beneficios de la salvación. Pero la Biblia nos dice que uno no puede ser salvo aparte de una relación con Jesucristo. O sea, uno no puede gozar de la salvación sin tener una relación personal con Jesús. Eso no se puede. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, lo aceptamos también como Señor. Él es el Señor de nuestra vida y nosotros tenemos una relación personal con ese Señor. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la relación personal con Él, es que nosotros somos salvos. Es una relación personal con Dios a través de Jesús, y de esa manera nosotros recibimos los beneficios de la salvación. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos la riqueza de Dios a través de esa relación personal con Jesús. Y fíjense que en ese ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Dios Trino es el que obra en la salvación de los hombres. El Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es uno, no es el Hijo, ¿cierto? No es el Espíritu Santo solo, no es el Padre solo, no. Sino que es Dios, el Dios Trino, el Dios único,
que es en tres personas, un Dios que es en tres personas, ¿ya? Es el que participa, el que opera en la historia de la creación y en la historia de la salvación. El Dios es el que opera, Dios Trino. Entonces, y dice enseñándoles, ¿ya? Y ahí enseñándoles, ese discipulado es una transferencia de vida. Una transferencia de vida. O sea, el discípulo, ¿a quién está? Está mirando a alguien. Está mirando al hermano, a la hermana. Porque Pablo, ¿qué dice? Imitaos a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, la iglesia, Pablo invitaba a la iglesia a imitarlo a él, porque él imitaba a Cristo. Nosotros somos maestros de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes que llegan acá reciben la vida, así como decía Pablo, le decía a Bernabé, que tu fe, decía, tú heredaste tu fe de tu abuela Loida, creo, y tu madre Eunice. Entonces, esa fe en Cristo que él tenía era una fe que había recibido, por el ejemplo de su abuela y su madre. No era algo simplemente palabra, no era simplemente teoría, sino que era un vivir en comunidad en donde el nuevo creyente va aprendiendo del hermano más maduro en la fe, ¿cierto? Entonces, una transferencia de vida, ¿cierto? Es una incorporarse a una comunidad. El evangelio se invita a los seres humanos a incorporarse, a integrarse a la comunidad del reino de Dios. No es una fe en solitario, sino que es una fe comunitaria, una fe en donde nosotros pasamos a formar parte de un pueblo, del pueblo de Dios. Y en ese pueblo, ¿cierto? Las personas nuevas son discipuladas. Y bueno, y uno a otros somos edificados constantemente. Y el discipulado tiene que ver con el ejemplo que nosotros nos damos a la persona. Y finalmente, hermano, para terminar, es un discipulado que siendo humanamente imposible, un discipulado humanamente imposible, es una posibilidad gozosa. Porque Jesucristo está. Él es soberano. Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús promete, garantiza su presencia. Su presencia en medio de la iglesia por medio de su Espíritu. Y esa presencia nos capacita para vivir la vida del reino de Dios. ¿Amén? Amén. Y es hasta el fin de la era. Va a estar con nosotros hasta el fin de esta era.